Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Ahí veo ya a alguien conectado. Como siempre, yo voy a estar recibiendo las personas que se conecten por acá. Aquí ya estoy emitiendo más personas. Están muteados porque la grabación queda un poquito mejor así. Si quieren decir algo, ahí está el chat. Y bueno, si amerita y ustedes también así lo quieren, puedo habilitar para que puedan también participar, hacer alguna pregunta. ¿Ok? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bien importante porque tiene que ver mucho con lo que nosotros a veces vivimos después de terminar una relación o cuando estamos a punto de terminar una relación. A ver, voy a compartir aquí mi presentación para que podamos llevar las cosas un poquito más ordenado. Y el tema de hoy es ¿por qué te cuesta soltar a quien te hizo daño? Esto es algo que, bueno, muchos de nosotros hemos vivido. Yo creo que muy pocas personas no hayan pasado por algo así, ¿no? Que les cueste soltar a alguien. Y aquí hay también una pequeña trampa del lenguaje, a mí me gusta siempre ponerlas, porque me gusta evidenciar una forma de pensar que nos hace daño. Y esa forma de pensar se refleja en la forma en que hablamos. Entonces, ¿por qué te cuesta soltar a quien te hizo daño? Bueno, entonces, la primera pregunta, ¿te hizo daño o permitiste que te hiciera daño? El decir X persona me hizo daño en una relación, estoy hablando de eh, una relación amorosa, lo que hace es que pone en el otro el poder. Y la persona, o sea, vamos a suponer que soy yo, digo, esa persona me hizo daño, yo estoy soltando mi poder, estoy soltando mi responsabilidad. Por supuesto que aquí hay que hacer la salvedad de casos que los hay, pero son muy, porcentualmente son muy pocos, en lo que una persona quiere hacerte daño de forma a propósito, ¿no? Adrede y daño físico, ¿ok? También hay daño psicológico, pero ya el daño físico, bueno, es algo un poquito más extremo, no es lo que estamos tocando aquí, estamos tocando lo más común. Entonces, cuando una persona te hace daño, muy entre comillas, es porque lo permitiste. Entonces, ahí la pregunta es, ¿qué permitiste al inicio de esa relación que luego terminó degradando ese vínculo al punto de lastimarte? Es posible que hayas dejado pasar alguna falta de respeto, que te hayas dejado gritar y que no hayas dicho nada, que tal vez hayas permitido que te ridiculizaran en público. Esas cosas que parecen pequeñas, pero en las que el otro se coloca en una posición de autoridad con respecto a ti y tú no dices nada, porque dices, bueno, ya le pasará, no es tan grave, prefiero no decir nada para que esto termine, para no entrar en conflicto, para no pelear. Y está bien no pelear, pero eso no implica no entrar en conflicto. Un conflicto no necesariamente tiene que ser pelea. Entonces aquí la pregunta es, ¿qué fue lo que empezaste a permitir en un inicio que degradó esa relación y que te lastimó y que no dijiste? ¿Ok? Ahora, otra pregunta importante, ¿qué ganabas tú con ese sufrimiento? En el momento en que estabas en la relación, que ya estaba degradada, que ya te estaba lastimando, ¿qué ganabas tú ahí? Parece paradójico, pero muchas veces el sufrimiento, el dolor, nos da alguna ventaja. No siempre, pero nos da una ventaja.
Puede ser que tu respuesta a esta pregunta sea, no, yo no ganaba nada, ok, pero a veces sí, hay personas que a veces ganan con una situación en la que se sienten lastimados. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver para nada con una relación de pareja. A veces pasa que hay familiares, vamos a decir, ni mamá, ni papá, o ni abuelo, ni abuela, familiares que para tener el cuidado de su familia prefieren estar enfermos y mantienen de forma inconsciente, esto no es que ellos se ponen a pensar, ¿no? Pero de forma inconsciente mantienen un estado de dar lástima. Y con eso ellos aseguran el cariño de sus familiares. Entonces, esto es un ejemplo que no tiene que ver con la pareja, pero en la relación de pareja, a veces el ser víctima me aporta algo. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay que preguntárselo. ¿Es mi caso? ¿Es mi caso el que yo estoy aquí sufriendo, me lastiman, me es infiel, me dicen mentiras, etcétera, y yo sigo aquí? ¿Qué estoy ganando yo con esto? A lo mejor la respuesta te sorprenda, pero si te haces esa pregunta de forma sincera, puedes descubrir muchas cosas. Y aquí, bueno, viene lo mismo, o sea, aceptas tu cuota de responsabilidad, no solo lo que permitiste, sino cómo reaccionaste tú ante algo que te lastimaba. Tal vez lo dijiste, tal vez tú dijiste, mira, eso no me gusta, pero a lo mejor no lo supiste decir y la situación escaló a algo que bueno, no trajo nada bueno. Entonces, aceptar esa cuota de responsabilidad, no de culpa, de responsabilidad. Decir, ok, yo en ese momento no supe cómo afrontar esta situación, pero también yo caí en actitudes que degradaron la relación. Y aceptar esa responsabilidad es muy importante. Sin eso, es muy difícil salir de una situación en la cual no puedes superar a esa persona, en la cual no puedes dejar de pensar en ella. Y bueno, aquí lo mencioné antes también. ¿Te sientes víctima de esa persona? Si es así, en alguna medida, has perdido el control de lo que tú realmente, el único que tú tienes control, que es tú mismo. Si tú te sientes víctima de la situación, es otro indicativo de que soltaste tu responsabilidad y le entregaste el poder al otro, a la otra persona. Entonces empiezas a vivir en función de lo que la otra persona hace o no hace, de lo que dice o no dice, de lo que piensa o no piensa. Incluso si la relación ya terminó. He visto casos donde las personas, pero ¿será que esa persona todavía piensa en mí? ¿Será que esa persona va a cambiar? Y ya no están en la relación. ¿Cómo lo estará viviendo esa persona? ¿Cómo hace esa persona para no pensar, para no llamarme, por ejemplo? Entonces empiezas a vivir en función del otro, pero ahí estás tú siendo víctima. No, lo importante, lo importante eres tú, recuperar tu poder, recuperar el control de tu situación, de tu estado emocional. Bien, dicho eso, esto de que no puedo soltar a la persona que me hizo daño, bueno, hay que matizarlo. Me hizo daño porque yo lo permití, ¿ok? Entonces, bueno, es como esta situación se siente como un náufrago que consigue una tabla en medio del océano. Se agarra a esa tabla y no la suelta por nada del mundo. ¿Por qué? Porque su vida está en juego. Y es como si te vas a caer y te agarras de un clavo caliente. Es lo mismo. Es una acción desesperada ante un peligro de muerte. Y cuando uno está en esta situación de no poder soltar a alguien, extrañamente se siente así. Se siente como que si esa persona ya no está,
yo sigo aferrado a la idea de esa relación. ¿Ok? Entonces, es porque existe una creencia muy profunda, una creencia que para ti no es evidente, pero está muy en el fondo de tu mente. Crees que tu vida depende de esa tabla, es decir, de esa persona. Tal vez pasaste mucho tiempo viviendo con esa persona, una relación larga. Tal vez construyeron muchas cosas juntos. Pero bueno, hubo cosas que te lastimaron, la relación terminó y entonces queda ese recuerdo de eso que invertiste ahí. Bueno, ya vamos a hablar un poquito de eso. Ahí pueden poner en el chat, por supuesto, cualquier pregunta, comentario que quieran, porque es importante también tener eso por ahí, ¿ok? Saludos, bueno, aquí voy a leer aquí algunos mensajes rapidito. Bueno, saludos de Venezuela. Bueno, fuerza para todos mis hermanos venezolanos por este momento que están pasando ahorita, ¿ok? Em, bien, bueno, vamos a hablar un poquito de esto, la supervivencia. ¿Por qué te aferras como si fueses un náufrago a esa tabla? Porque es un tema de supervivencia, o se vive como supervivencia, parece. Hay que recordar algo. Nosotros los seres humanos somos una especie de este planeta, una especie animal, como decir los chimpancés, los lobos, las gacelas, los elefantes, las orcas. ¿Ok? Somos una especie de mamífero muy particular, pero no dejamos de ser una especie de este planeta. Los primeros humanos vivían en pequeñas tribus, pequeños clanes, y ellos eh, sabían que la fuerza o sea, la posibilidad de poder sobrevivir era estar en grupo. Cuando ellos expulsaban a alguien de la tribu, era porque esa persona había hecho algo muy grave, un asesinato, algo así, ¿no? O había cometido una deshonra que la tribu no podía soportar. Era alguien en quien no podían confiar. Imagínense ustedes un grupo humano de unas 20 personas. Ahí cada quien cuenta. Prescindir de uno es grave. Prescindir de una sola persona tiene un costo muy alto y podía poner en peligro la supervivencia de ese clan o que la pasaran mal. Pero es decir, que esa decisión de decir, bueno, te vas de aquí, ya no eres parte de nuestra tribu, era una decisión dolorosa, pero que era necesaria en ese momento. Y para la persona que recibía ese castigo, era prácticamente una sentencia de muerte. Porque vivir solo, sobrevivir solo, era muy difícil. No imposible, pero era muy difícil, muy difícil. Entonces, lo que era la exclusión o el rechazo al grupo, en nuestra mente, en nuestro ADN ya de especie, en nuestro instinto de la especie humana, se asoció a castigo y a muerte. Es decir, cuando yo soy rechazado de un grupo, de una familia, por ejemplo, o de un grupo de amigos, o de una empresa que me despiden, ese rechazo, esa exclusión se vive como una sentencia de muerte, muy en lo profundo de tu psique, porque eso está grabado a fuego en nuestro ADN. Es como una programación. Bueno, no es como, es una programación. Entonces, aquí es importante no confundir separación de una pareja con esta exclusión, ¿ok? La separación, hay que tener muy claro, es nada más y nada menos que el final de una relación. Más nada que eso. ¿Es doloroso? Sí, pero no es una exclusión. Es el final de un vínculo entre dos personas.
Es una circunstancia, no es un castigo. Eso también es importante comprenderlo. Si tú vives esa separación como un castigo, vas a sufrir mucho. Pero si comprendes que es una circunstancia, una situación muy particular de tu vida, pero no es un castigo, entonces ya se ve distinto. ¿Ok? Entonces, en el peor de los casos, una separación puede significar el rechazo de esa persona hacia ti, pero más nada que eso. No es una exclusión. No, no vas a morir si no estás con esa persona. No implica que no duela, duele, pero ponerlo en perspectiva, tú dices, ah, ok, sí, bueno, a lo sumo esta persona me rechazó, ¿ok? Entonces, ese rechazo o separación no es exclusión, no es una sentencia de muerte. Se puede sentir así, pero comprender esto te da luces y dices, ah, ok, no, esto es solo una separación. Es importante, sí, pero no llega al punto de poner mi vida en riesgo. Así yo lo siento así. Y algo que tener claro, y es que así ustedes tengan hijos, esos hijos siguen siendo tus hijos. Así se queden a vivir con otra persona. Siguen siendo tus hijos. El vínculo existe más allá de la muerte incluso. Tú vas a seguir siendo su papá o su mamá y ellos van a seguir siendo tus hijos. Entonces, no es que te sacaron de un clan, de una tribu, ¿ok? Es que esa pareja deja de vivir y de tener una vida juntos. Entonces, no es tan grave como se siente. Y yo sé que se siente grave, duele, pero no es tan grave como una exclusión de esa que vivían nuestros ancestros hace miles de años. No es tan grave al punto de que tu vida depende de eso. O sea, el vínculo siempre se mantiene, el de tus hijos, si es que los tienes. Yo he escuchado gente que dice, es que si me separo voy a perder a mis hijos. ¿Por qué? Ah, bueno, puede haber que el otro hace, o sea, mete una demanda y te quita la custodia. Pero aún así sigue siendo su papá o su mamá. Y aún así, a menos que haya habido casos realmente de maltrato comprobados y que haya una orden de alejamiento, aún así va a haber un espacio para que tú puedas ver a esos hijos y tener una relación con ellos y mantener ese vínculo vivo, ¿ok? Entonces, no es el final de tu pertenencia a ese clan, ¿ok? Bien, a ver si hay comentarios por acá en el chat. Bien, Arnaldo, bienvenido. Bueno, vi que entraste por ahí. Ok, entonces, vamos a suponer que tú lo estás viviendo en este momento como una exclusión, como un rechazo a la tribu, como ese peligro de muerte. Entonces, aquí la pregunta es, ¿será que tú te has sentido excluido en el pasado? Y cuando hablo de pasado de tu infancia, fuiste abandonado o abandonada. Y ese abandono se puede interpretar como exclusión, porque uno está pequeño, o sea, uno es un infante, un niño, una niña, y tú no puedes interpretar eso, o sea, la falta de presencia de nuestros padres, por la razón que haya sido, se puede interpretar muy fácilmente como exclusión. Y, o sea, imagínense si es, vamos a suponer un caso grave, la madre, que es la que te da la vida, y a muy temprana edad esa persona se va o te deja con alguien al cuidado. Eso se siente como que, mira, mi vida está en peligro, mi vida está en peligro. No lo piensas, lo sientes, no lo puedes poner ni en palabras. Entonces, si por alguna razón tú tuviste padre o madre o ambos ausentes,
eso deja una herida muy profunda en tu mente y lo más probable es que tú te relaciones desde esa herida con tus parejas, ¿ok? Y la interpretación, para ponerla de forma gráfica, aquí es como que si me abandonan es porque no me quieren en esta familia, en este grupo del cual yo vengo. En el caso del niño, dice, si mi mamá me abandona o si mi papá me abandona es porque él no me quiere y no me quiere en su grupo, yo no pertenezco. El sentido de pertenencia se ve muy afectado. Y luego, con el tiempo, empiezas a buscar de forma desesperada a alguien que te acepte. Empiezas a construir relaciones desde esa carencia y buscando a esa familia que te acepte, que te haga parte, que tú te sientas parte de ese grupo. Pero buscar una pareja desde ese lugar está destinado al fracaso, porque estás haciéndolo desde un vacío, no desde el dar, desde el amor. El amor es dar. Aquí lo estás haciendo desde la carencia, desde el miedo, ¿ok? Recuerden que lo opuesto al amor no es el odio, es el miedo, ¿ok? Ahora, puede ser que este no sea tu caso, pero yo he visto que en muchos casos, ¿no? Tal vez la mayoría, eh, el problema de sentirse apegado a alguien con quien ya terminaste o con quien estás terminando, tiene que ver con estos temas familiares. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo la percibiste? A lo mejor viviste y creciste con tus dos padres, pero a lo mejor eras, no sé, uno de 20 hermanos y tú te sentías que no te veían. Y tu mamá trabajaba mucho, tu papá también, y nunca estuvieron, aunque estaban físicamente, no estaban emocionalmente. Eso también se vive como un abandono. Entonces, pasa que si tú consigues una pareja que te aceptó, y esto lo pongo muy entre comillas, porque realmente no es que te acepta, es que si tú consigues una pareja debería ser porque te atrae y tú quieres estar con ella y esa persona contigo, ¿no? Pero bueno, aquí desde esta perspectiva, tú sientes que te aceptó y esa persona se separa de ti, eso también se siente como un abandono. Entonces vuelve el ciclo, o sea, revives emocionalmente aquello que viviste en tu infancia. Hay otras razones, hay otras razones. Esta que acabo de traer, esta del abandono en la infancia, es como una de las más comunes y que está presente en muchos casos que he visto. Vamos, yo no sé, como un 80-70% son eso. Pero hay otras razones también. Está también el que una persona empieza a construir un futuro, un proyecto de vida idealizado que gira en torno a esa otra persona. Entonces aquí en el gráfico pongo, esta muchacha, ella se está imaginando una familia con perro, piscina, carro, todo, y este muchacho acá. Y el muchacho lo que está pensando en viaje, en ganar dinero, en fiesta. O sea, los dos ideales de vida, los dos proyectos de vida no tienen nada que ver. Ahora, el problema está es cuando uno de los dos dice, ok, en este ideal de vida, esta persona que tengo enfrente mío es la pieza central. Y ahí está el problema. Porque cuando esa pieza central ya no está, entonces se me cae todo esa proyección, ese ideal, todo eso que yo me había, esos sueños se caen. Es como que se te cae un edificio. Otra razón por la cual a veces cuesta soltar a esa persona que nosotros pensamos que nos hizo daño, que ya vimos que no, que nosotros permitimos que nos hiciera daño, es que te pones a recordar la proyección de ese ideal de persona, ya no del proyecto de vida, sino de la persona
que te hiciste en tu mente y no miras a la persona real. Todos los seres humanos reales tenemos defectos y tenemos virtudes. Hay cosas que hacemos muy bien, hay cosas que hacemos muy mal. Pero cuando nosotros nos enamoramos, vemos solo la parte positiva. Y no solo que vemos la parte positiva, es que construimos algo mucho mejor de lo que es esa persona. Es un ideal totalmente fabricado. Pasa el tiempo y bueno, la relación se degrada, termina y tú empiezas a sufrir por no poder soltar a esa persona. Pero muchas veces pasa que dejas de ver la persona real y te centras en ese ideal, recordar solamente ese ideal que es totalmente construido. No quiere decir que esta persona real no tenga cosas positivas, pero esa persona real no es ese ideal que tú estás recordando. ¿Ok? Pongan por ahí en el chat si esto que les estoy diciendo les hace sentido, ¿no? Entonces, yo les traigo algunas preguntas útiles para que se lleven. No las tienen que contestar aquí, no las tienen que contestar en el chat, la contestan en su casa tranquilamente con una taza de café. ¿Ok? La primera pregunta es, ¿me enamoré de una proyección o de la persona real? Y aquí una pista es, mira, ¿cómo me sentía yo tal vez por ahí unos 2, 3 años después de estar con esa persona? ¿Cómo fue esa transición de ese periodo de enamoramiento, que la misma palabra lo dice, enamoramiento, de mentir? ¿Cómo me sentí yo a partir de los 2 años con esa persona? A los 2 años, tres máximo, ya empieza a salir o empieza a difuminarse esa proyección. Entonces, esa es la prueba, digamos, de fuego. Si yo me enamoro de esa persona que estoy viendo ahora después de 3 años, y yo digo, bueno, a pesar de ver todos estos defectos, quiero seguir con ella. Eso es que te enamoraste de la persona real. Pero si seguías como apegado a esa proyección, o la relación no duró tanto, o a partir de los 3 años se empezó a degradar mucho, tú dices, ah, sí, estaba enamorado de la proyección. No estaba enamorado de la persona real. Yo no estuve dispuesto a aceptar también la sombra del otro. Porque en el amor está eso también. Aceptar la sombra del otro. Acompañarlo sin querer cambiarlo, ¿no? También preguntarte qué cambió en mí y qué cambió en la otra persona en el tiempo. Después de esas primeras etapas bien chéveres de enamoramiento, ¿qué cambió? Cambió tal vez la forma en que yo veo la vida. Cambiaron mis prioridades tal vez. Tal vez tuvieron hijos y eso cambia. Y si nosotros, al tener hijos, no estamos claros de que las cosas van a cambiar y nos mantenemos apegados a esa relación sin hijos, puede pasar también una ruptura. Tal vez, bueno, cambió mi salud, cambiaron las circunstancias de mi vida. Me tuve que ir de mi país, me tuve que mudar a otra ciudad, cambié de trabajo, tal vez la otra persona también. Entonces, todo eso pudo haber tenido un papel importante en la separación. ¿Eh? Entonces, preguntarse qué cambió en mí y qué cambió en el otro. Bueno, la pregunta que hice hace poco, hace 2 slides, ¿mi proyecto de vida depende o dependía de esa persona? Yo me planteé en algún momento, o sea, independientemente de la persona con la cual esté, este va a ser mi vida. Eso es una pregunta muy útil, plantearse eso. O sea, ¿cómo sería mi vida independientemente de que yo esté solo o de que tenga X persona conmigo?
Es decir, yo invito a otra persona a mi proyecto de vida y lo podemos construir juntos, por supuesto, pero yo lo estoy invitando, o yo construyo mi proyecto de vida sobre esa persona como pilar fundamental. Entonces, pregunta para la casa, ¿no? Otra pregunta, que retomando también todo lo que he venido diciendo, yo me sentí abandonado o abandonada en mi infancia. A veces no es fácil verlo. A veces ese abandono se esconde detrás de un sentimiento de rabia, ¿ok? A veces se esconde más sutil, a veces se esconde en un sentimiento de que, yo siempre peleo con mi mamá. Nunca estamos de acuerdo y ya, ¿no? Pero en el fondo a lo mejor está eso. A lo mejor eso es otra cosa. Pero ese sentimiento de abandono hay que verlo, hay que mirarlo, hay que analizarlo, hay que ver si realmente es así, si tú te sentiste así. Puede ser que no sea el caso, pero si te cuesta soltar a alguien, hay indicios de que hay una alta probabilidad de que esto haya sido así. ¿Ok? Otra pregunta muy útil. Esta es un poquito cliché, pero yo creo que es totalmente cierta. Yo me enamoré de la persona real después del enamoramiento o me enamoré de lo que me hacía sentir. Y aquí esto puede ser incluso muy tóxico. Hay personas que se vuelven adictas a la adrenalina, se vuelven adictas al conflicto, a esa montaña rusa emocional. Entonces no se enamora, no están realmente enamorados de la persona, sino de eso que esa persona les hace sentir. Y aquí enamorado tiene un matiz casi que de adicción, ¿no? Y entonces es donde tú ves estas relaciones donde terminan, vuelven y uno les infiel al otro, entonces el otro se venga de otra manera, ¿no? Pero es todo este drama que te genera una cantidad de químicos en la cabeza, en el cerebro y en todo tu sistema nervioso, de los cuales a ti te cuesta separarte. Y vives ese duelo del final de esa relación casi que como un síndrome de abstinencia. Es como el alcohólico que le quitan, que no deja de beber. Empieza a sentirse mal físicamente. Y esto es así también para este tipo de situaciones en las cuales te cuesta soltar a la persona. Es literalmente un síndrome de abstinencia. Entonces hay que, por supuesto, no es tan fuerte como el del alcohol, pero se parece bastante. Entonces hay que centrarse y ser muy sincero con uno mismo y decir, no, mira, o sea, reconozco que sí, tal vez la persona me gustaba, pero lo que más pesaba es eso que me hacía sentir. Bueno, ahí ya es un paso adicional para tú empezar a soltar, comprender de dónde viene esa sensación. Otra pregunta interesante. Si tú hubieses tenido 1000 opciones diferentes de personas con las cuales estar, ¿hubieses elegido a esa persona? Hubiese, y de todas esas, ¿por qué pongo 1000? Porque es bastante, ¿no? En las 1000 hay una persona muy atractiva, pero que es muy inmadura. Hay personas muy atractivas que son muy maduras. Hay personas atractivas que son muy interesantes. Hay personas atractivas que son aburridas. Hay personas feas, pero que son muy interesantes. Hay personas feas que son muy cariñosas. Ahí está desde el perfecto, del ideal perfecto hasta el que no está muy bien, ¿no? Si tuvieses tenido 1000 personas para escoger y dentro de esas 1000 personas estaba esa con la que estaba pegado todavía, hubieses escogido esa persona. ¿Por qué hacer esta pregunta? Que es una pregunta, un ejercicio mental. Porque eso te puede dar una perspectiva distinta, ¿eh? De poner en su lugar las cosas y decir, ok, yo en ese momento de mi vida, cuando empezamos esa relación, yo tenía estos valores, para mí eran importantes estas cosas,
Y bueno, me dejé llevar, porque así es la vida. Pero en este momento ya no es así. Tal vez yo no vi algunas banderas rojas y yo ahora con esta experiencia no hubiese escogido a esta persona. Tal vez hubiese pasado un rato con ella, pero no me hubiese metido en una relación tan seria con esta persona. O sea, una pregunta interesante como para cambiar un poco la visión, ¿no? De dónde estás mirando, para ver un poquito las cosas un poquito más desde arriba, no tan metido en el problema. Y algo muy importante, si tú sientes que esa persona vale más que tu tranquilidad, y contéstala con toda sinceridad para ti mismo o para ti mismo. Esa persona o estar con esa persona vale más que mi tranquilidad. Eso es importante también hacerse esa pregunta. Porque si tú pones por encima la relación a tu tranquilidad, hay un problema, hay un problema. Y bueno, no vamos a entrar aquí cómo resolver ese problema, pero reconocerlo es importante. Que saber dónde estás parado, dónde estás parada. Y decir, sí, yo le estoy dando más importancia a esa relación o al recuerdo de esa relación que a mi propia tranquilidad, al hacer mi vida, el tomar mi camino, que durante un tiempo fue con esa persona, pero no necesariamente tiene que seguir siendo con esa persona. ¿Ok? Entonces, yo los invito a hacerse esas preguntas para buscar la raíz del sufrimiento. ¿Ok? Ese sufrimiento de amor, la mayoría de las veces, no voy a decir que siempre, 100%, pero el 99% de las veces tiene su raíz en historias familiares. Y cuando digo historias familiares, me refiero a tu infancia. A veces ni siquiera tiene que ver contigo. A veces son historias de nuestros padres. A veces son historias de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de nuestros tíos. Porque en una familia, como un sistema interconectado, a veces las cosas que le suceden a ellos, a nuestros ancestros, a nuestros abuelos, vamos a poner ejemplo, nos pegan a nosotros. De hecho, está demostrado por una disciplina que se llama la epigenética que los traumas son heredados. ¿Ah? Cuando hay un trauma emocional en una familia, en una mujer o en un hombre, esos traumas se heredan a sus hijos. No siempre se activan, son como las enfermedades. No todas las enfermedades de origen genético van a suceder o se activan. Eso depende del entorno. Igual es con estos traumas emocionales, psicológicos, son transmitidos a las siguientes generaciones. De hecho, ya está demostrado que al menos hasta la tercera, pero yo creo que va un poquito más allá, son transmitidos a las siguientes generaciones y dependiendo de las circunstancias del entorno, se activan o no. Entonces, a veces pasa que tienes personas repitiendo historias o dinámicas de sus abuelos o de sus bisabuelos. Entonces es importante mirar ahí también. Hacer estas preguntas que acabo de plantear hace poco, perdón, estas de acá, uh, ya va. Estas preguntas te ayudan a ir hurgando un poquito en esas raíces, ¿ok? Pero aquí estás apenas en la superficie. ¿Eh? Si tú quieres realmente ir más al fondo, bueno, eso se puede hacer, yo te puedo ayudar y ahí es donde viene la invitación que les hago, que vengo abriendo un número limitado de sesiones gratuitas para empezar a mirar, darte un diagnóstico preliminar de qué es lo que está debajo de eso que te está sucediendo hoy. O sea, tratar de identificar ese patrón o esa historia familiar, esa postura
emocional tuya ante una relación o las relaciones que has tenido, las creencias que están muy en el fondo. Por lo menos decirte, mira, yo creo que esto va por aquí. Ya por ahí, yo creo que algunos de los que están acá en el chat han tenido la oportunidad de escuchar su caso. Por ejemplo, Arnaldo, creo que no recuerdo bien, Arnaldo, si ya yo te di un diagnóstico preliminar, ¿no? Pero es importante aprovechar esta invitación. Entonces, si te interesa tener ese diagnóstico, tú me escribes al mismo número de teléfono por el cual te llega la invitación de este grupo, ¿ok? Que es un número de Colombia. Y ahí yo te comparto los detalles y voy mirando cómo te puedo ayudar y podemos hacer tal vez una sesión gratuita sin costo para poder mirar en detalle qué te acontece, ¿ok? Bueno, estamos terminando. Me parece muy chévere que hayan estado acá compartiendo conmigo. Yo voy a estar subiendo esto a mi canal y bueno, nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos allá en Venezuela. Espero que sus familias estén muy bien y que, bueno, pronto salgan adelante. Hasta luego.